Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos entonces a dar inicio a la continuación de glucogenosis. Recordemos que en la vez pasada tuvimos la gran posibilidad porque solamente hay, entre otros, imagínense que revisando la literatura, porque en muchos lugares dice que hay 100 pacientes, pero ya hay 112. En un artículo que encontré del 2016 para preparar la clase, hay 112 pacientes. Josecito pues no ha sido publicado, o sea que sería el 113. Imaginen cuántos no habrán. Bueno, entonces, pero la idea es que nos queda un pedacito. Igualmente, no me importa si, porque de estos pacientes tenemos en nuestro medio de glucogenosis. No importa si lo hacemos recortado, ahí les queda glucogenosis 1, 2, 3, 4. Apenas terminemos esta clase, hacemos un break pequeño y empezamos con el tema de mucopolisacaridosis, que es otro grupo de enfermedades relacionadas con los carbohidratos. Bueno, voy a dejar de presentar mi video y muy bien. Primero busco donde estábamos. Bueno, primero para que les quede acá. Entonces estamos en el grupo de errores innatos del metabolismo relacionados con el metabolismo de carbohidratos. Ojo que estamos viendo los más frecuentes, pero aquí hay unos que nos faltan, que es que no me da el espacio. Recuerden que yo voy a hacer un errores innatos del metabolismo 2, ¿cierto? Donde se van a incluir otras enfermedades que también son frecuentes y no están, por ejemplo, las que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa, que lo vimos, por ejemplo, los que han estado conmigo en hematología, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la piruvatoquinasa, la exoquinasa, etcétera. Bueno, entonces vamos adelante. Esto ya lo subí a la plataforma. Nosotros pasamos como de la glucogenosis. Creo que la última que vimos fue la 9, ¿cierto? Uy, no, así está muy maluco. Esperen, chicos. Habíamos visto la de la 4, la 5 también la vimos, ¿cierto? La miofosforilasa, ¿cierto? La de Macfarlane la vimos. Ustedes sí, me acuerdo porque vimos esto. Seguíamos con la 6. La fosforilasa también la vimos, la 6. Sí, porque me acuerdo que la del golpe del el segundo viento. Vimos, íbamos para la 9. Esa sí no, nos falta la 9 y ya, no más. Era la única que nos faltaba y nos rindió mucho. Bueno, vamos a ver esta rápidamente, o sea que no vamos a hacer el break. Paro para que quede en un video aparte y ya seguimos con mucopolisacaridosis. Bueno, entonces vamos a ver, quiero recordarles nuevamente esta tablita que es muy buena, es como de las últimas. Vamos a ver otra que es muy frecuente, que es la 9. Esta me parece muy interesante. A ver, ¿cuáles son las enfermedades que les presento? ¿Cuáles son los criterios para escoger las enfermedades que les presento a ustedes? Una, que tengamos pacientes en nuestro país, que es lo más importante y fundamental. Dos, casos particulares. Por ejemplo, es que Josecito es mi sueño, porque yo nunca había estado de la mano con un paciente con Fanconi Bickel. Entonces, ¿por qué? Porque esa la he enseñado yo siempre muchísimo, porque es de los errores innatos que tiene que ver con transportador, ¿cierto? No es con enzima. Y esta me gusta presentarla muy rarita también, es muy rarita. Mire que no tiene ni siquiera un epónimo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? No se llama síndrome de tal o enfermedad de von Gierg o enfermedad de Fanconi o síndrome de Fanconi-Bickel. No tiene nombre, incluso está muy mal caracterizada. Pero lo más interesante de estos muchachos y por la que me gusta y las presento es porque si ustedes se fijan, dentro de esta tenemos 4 tipos. La 9A, B, C y D. ¿Y cuál es la deficiencia? La deficiencia es de una enzima que se llama la fosforilasa quinasa. Ojo que la pregunto en el examen. Resulta que la fosforilasa quinasa es un multímero. Ese multímero, entonces,
algunas de las unidades tienen un gen para codificar. Entonces tienen el gen de la fosforilasa quinasa A2. Bueno, vamos a ver como lo de las unidades. Entonces, cada subunidad tiene un tipo de mutación. Como relativamente, entre comillas, es apenas que se está como estudiando y viendo, se sabe muy poco, pero me parece muy interesante y nada raro que nosotros la tengamos. Entonces, hay otra que no vamos a ver y que la tenemos, que son los pacientes con Danon, ¿cierto? Enfermedad, incluso en el oriente antioqueño hay uno con Danon, que incluso está dentro de las lisosomales, bueno, en fin. Pero aquí vamos a ver, y además porque el problema con las glucogenosis es muy bizarro. Y mire, yo no sé, cuénteme de aquí quién entró a la conferencia de ayer de fenilcetonuria. Estuvo buenísima. Desafortunadamente yo no pude estar en directo y no por audífonos, porque estaba en otra cosa. ¿Quién estuvo? Bueno, yo les voy a dar clase de fenilcetonuria, pero eso véansela, porque estuvo muy, muy buena. Y le digo que yo he estado varias de fenilcetonuria, a veces dicen muchos errores, cosas, pero me encanta porque habló mucho de la parte de Colombia. Y vine que dijeron, ¿dónde es que más pacientes hay? En Antioquia. Yo sé que aquí hay pacientes que son de otros departamentos y ciudades, pero por ejemplo, el señor Mora me parece que es de otro lugar, ¿cierto? Por ejemplo, si los que son del Cauca, de ciertos lugares de la costa, en algunas partes de los Santanderes, hay que tener cuidado de todas estas enfermedades. ¿Por qué? Porque en estos lugares hay alta endogamia. ¿Qué quiere decir eso? Que se mezclan entre la familia. Bueno, pero como verán todos estos, o sea, realmente es muy bizarro el diagnóstico. O sea, tienen hepatomegalia, hipoglicemia y bajo crecimiento, ¿cierto? Fíjense, verá que cuando vimos las generalidades, ojo porque les pregunto eso en el examen, cuando vimos las generalidades es eso. Entonces, cada que usted vea eso, sospeche, puede sospechar, aunque vamos a ver que hipoglicemia, hepatomegalia, se puede ver en otras patologías que no son glucogenosis, ¿cierto? Por eso es tan útil los algoritmos. Bueno, 3 de ellas tienen eso: hepatomegalia, hipoglicemia y retardo en el crecimiento y desarrollo, sobre todo crecimiento. Pero hay una que hace una miopatía esquelética, ¿cierto? En el músculo esquelético. Esta es entonces la glucogenosis tipo 9 o deficiencia de fosforilasa quinasa. Entonces esta es una enfermedad porque, como les decía, esta es una enfermedad que es una enzima que es multimérica. Mire las unidades que tiene alfa, gamma, delta y alfa, beta, gamma y delta. Entonces, cada uno de estos genes codifica uno. Pero además de eso, hay el gen delta, o sea, este de acá, hay uno que se llama, que está relacionado, es decir, estas 4 están con estas de acá, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en el alfa está alfa 1 y alfa 2, en el beta está el beta, este que es el gamma, que pertenecía en el gamma, hay gamma 1 y gamma 2. Y en el delta hay 3 genes. Y se llama el gen delta de calmodulina, pues es porque es de esa región, esa subunidad de la enzima es dependiente de calmodulina. Y eso es un dato muy importante. Más adelante vemos por qué. Como he dicho, les adelanto. Los genes que son dependientes de ciertos cofactores, coenzimas, microelementos, son una muy buena alternativa para uno pensar en que puede suministrar ese cofactor o coenzima o un derivado que puede ayudar a esas pocas enzimas que no están muy buenas a que funcionen bien. Entonces está CAL1, CAL2 y CAL3. La parte molecular es divina. Desafortunadamente no la podemos ver. Perdón, voy tomando agua, pero he estado todo el día hablando, reuniones. Y bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Miren que esto es muy cortico porque realmente no tenemos mucho sobre este tipo de enfermedades. Entonces, las manifestaciones clínicas son hipoglicemia, hepatomegalia. Todo eso va a llevar a una enfermedad hepática crónica, retardo en el desarrollo y crecimiento. Y recuerden algo que es cuando se habla de problemas cognitivos o problemas mentales,
en sí mismo no es por la glucogenosis, sino por los picos de hipoglicemia que los llevan a eso, ¿cierto? Porque hace daño a nivel del cerebro. Hablamos que hay una hepatomegalia, o sea, un aumento de el hígado. Como el hígado no está funcionando bien porque está tratando de compensar ese defecto metabólico, entonces tiene aumento de colesterol, de triglicéridos, tienen cetonemia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos no pueden tener ayuno. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hacen el ayuno, acuérdense que uno de los mecanismos que tenemos para que no se colapse el cerebro es entonces la creación de cuerpos cetónicos. Entonces, esa hipercetonemia, esos cuerpos cetónicos en una compensación normal, que muchas veces lo podemos hacer todos, no es fisiológicamente negativo, pero cuando se manejan eh, valores muy aumentados, hace un daño, eh, incluso pues para otros órganos, como por ejemplo el riñón, ¿cierto? También tienen intolerancia al ejercicio, básicamente porque se cansa, y más aún los que tienen el de afectada la delta, ¿cierto? Son los que mayor presentan, entonces también presentan mialgias, incluso artralgias, decaimiento. Una cosa muy importante, que ese decaimiento no solamente es físico, sino como mental, ¿cierto? Porque no tienen lo suficiente eh, eh, combustible, ¿cierto? Representado en glucosa. Y como sobre todo los que tienen la delta, como tiene afección de la parte muscular, entonces pueden llegar a ser mioglobinuria. Ya habíamos visto en las anteriores glucogenosis que la mioglobinuria también puede representar un problema a nivel renal. Eh, pues él puede llegar a ser muy tóxico. Bien. ¿Cómo se diagnostica? Muy, muy difícil. Ya vimos que uno por biopsia hepática o muscular, ¿cierto? Donde se mide la actividad enzimática, no lo hacemos, no lo tenemos. Eh, la biopsia hepática por determinación de glucógeno, no, sino de la actividad enzimática, muy difícil, no la tenemos. Las que se hacen generalmente aquí, no solamente para esta, como vieron en el mismo Josecito, es por pruebas genéticas moleculares que nos dicen, ojo con lo siguiente, muchachos, por favor, se los diré en todas las clases. Ojo con el determinismo genético. Si su paciente tiene esto, trate de buscar cómo ayudarle para buscarle, encontrar otros isómeros, por ejemplo. Pidan lo de la curva del glucógeno. En Colombia no se hace, pero si ustedes la piden y la piden, seguramente que en las estadísticas van a decir, ve, esto se está pidiendo acá, ¿por qué será? Así es como se van dando los desarrollos de nuestra sistemática acá. Hay una cosa muy importante que dijo ayer la doctora Enfelice Turner, es verdad, cuando realmente aquí se ponga el tamizaje neonatal, por lo menos en las que se incluyan se van a poder detectar. Pero por ejemplo este tipo de glucogenosis es casi imposible que la metan dentro del tamizaje neonatal, entonces pues bueno. ¿Cuál es el manejo y tratamiento? Es más o menos el mismo que hemos visto. Hay que prevenir las hipoglicemias, ¿cierto? La alimentación tiene que ser enteral. Generalmente esa alimentación tiene que estar rica en carbohidratos. ¿Pero qué carbohidratos? Carbohidratos como el almidón en crudo o la fécula de maíz o también como es que, o la maicena, ¿cierto? ¿Qué quiere decir fraccionado? Eso no se puede darle junto con la nutricionista. Hay que irle dosificando eso según el tamaño, pues el crecimiento, peso, talla. Y a estos niños generalmente hay que darles alimentación nocturna por sonda nasogástrica. Eso es por toda la vida. Bueno, chicos, dudas, preguntas. Hemos terminado acá. ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Ninguna, listo. Voy a parar acá. Paro.